¿Qué tal, eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Ya aquí, ya temperatura casi de verano, ¿eh? Pero bueno, claro, es normal, ya estamos casi en junio. Nada, supongo que estaríais pensando, pues nada, ya ha acabado la temporada Eurovisiva, ya sabemos el ganador de Eurovisión 2025, pues ya vacaciones. Pues no. O sea, vacaciones de Eurovisión, ¿eso qué es? Eso no existe. Las vacaciones de Eurovisión son los padres. Eso es mentira. Nada, o sea, si creías que ibas a quedarte sin contenido, sin ración de noticias eurovisivas, pues no, chicos, han abierto una serie de melones que, vamos, me parece que vamos a estar hablando de Eurovisión y de noticias del Benidorm Fest y de Melody y de todo unas cuantas semanas más. A mí, con que me dejen el mesecito de agosto, yo ya me quedo contento, ¿eh? Así que, por favor, en verano que todo el mundo se me tranquilice, ¿eh? ¡Todo el mundo quieto! En verano, por favor, no la vayamos a liar. Bueno, vamos a repasar, os voy a contar, por supuesto, pues lo que todo el mundo... y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, no solo nosotros, todo el mundo, lo que todo el mundo está hablando, pues la rueda de prensa de Melody, todas las polémicas que ha habido. Pero chico, todavía vamos a cerrar unos cuantos meloncitos de Eurovisión 2025 y vamos a abrir unos cuantos también de Eurovisión 2026. Os voy a ir a contar todo, pero hoy Melody, ya te lo avanzo, va a ser la gran estrella de este podcast donde repasamos toda la actualidad del multiverso eurovisivo. ¿Cómo lo hacemos? Gracias a la ayuda de mi comunidad de Twitter, donde suscripción de Lat Andrew, que ya llevas 15 meses de antigüedad. Muchísimas gracias y gracias por esas felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, la comunidad de Twitter, donde vamos compartiendo, si te unes a la comunidad, pues vas a poder compartir noticias y comentar todos los vídeos y todos los enlaces que todos los miembros de la comunidad pueden ir compartiendo aquí. Yo en el programa, pues aquí lo que te traigo es intentar ordenarte y traer ordenadito y contarte todas las polémicas y noticias de la semana, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos allá. Venga, empezamos con un poquito de Eurovisión 2025, que pues ya lógicamente van saliendo cifras y bueno, la verdad es que desde luego se puede considerar como un éxito esta edición de 2025. Yo sinceramente supongo que a nivel de cifras me refiero, la UER y R2E deben estar contentos con esta edición. Recordar pues eso, que R2E consiguió una tasa del más del 50% de audiencia y que seguramente se va a convertir en el programa no deportivo con más audiencia del año, ¿no? Pero a nivel global, globalmente de Eurovisión 2025, pues tenemos unas cifras muy buenas. Os voy a ir contando un poco de los highlights más importantes. Hemos alcanzado una cifra de 166 millones de espectadores en 37 mercados, en 37 países. Ha crecido en 3 millones de espectadores con respecto a 2024. Recordar que tras la salida de Rusia, que llegábamos a los 200 millones, pues con toda esa población, ya, pues bueno, incrementar el mercado va costando poco a poco, pero bueno, pasito a pasito. Un 47,7% de share global en la gran final. Es el más alto desde el 2004 a nivel de share. Lo importante es que es un 60,4% de share entre jóvenes entre 15 y 24 años. Eso es una barbaridad, ¿eh? Un 60% de share entre los más jovencitos. Eso es un récord histórico y eso es un dato de salud súper positivo que en principio le augura todavía bastantes años a Eurovisión. 19 países superaron el 50% de share en la final. Islandia, por ejemplo, con un 97%
Que se me va. Islandia, por ejemplo, con un 97%, 97,8%, Finlandia con un 90,5%, Suecia con un 89,6%, Noruega con un 85,4%, Dinamarca y Países Bajos con un 75%, Suiza y Alemania con un 74%, unas cifras brutales. España, ya os digo, tuvimos un 50, algo. Alemania 9,1 millones de espectadores, mejor dato desde 2016. Polonia 4 millones de espectadores, el triple que en 2024. Hombre, es que las expectativas que tenían pues eran mucho mejores que el año pasado. Francia 40% de share, récord histórico, récord histórico. Suiza 1,1 millones de espectadores, ha subido un 57%, una barbaridad, claro, lógicamente se organizaba en casa, etc, etc. Grecia, 2,8 millones de espectadores, un 70,8% de share, mejor dato desde 2010. Entonces, a nivel de cifras, la verdad es que ha sido un año que ha movido muy buenas cifras. En YouTube también muy buenas cifras. 369,5 millones de visualizaciones totales, ha crecido casi un 10% con respecto al año pasado. La final ha sido vista por 12,1 millones de visualizaciones. La final tuvo 1,58 millones de visualizaciones simultáneas, 60,7 millones de usuarios únicos en 232 países y votos recibidos desde 146 países distintos. Votos en la final en los que Estados Unidos y Canadá fueron los que más votaron desde fuera de Europa. El mercado de Estados Unidos es un mercado muy jugoso porque recordar que además, quitando la gente de Suiza, fueron los que más entradas compraron de Eurovisión. Son gente que viene de Estados Unidos y son los que más compran entradas y son los que más votan en Eurovisión. También son un porro de gente, pero desde luego Estados Unidos es un mercado que, que a la web, que bueno, que se le ha resistido, pero que desde luego le tiene que tener echado el ojo segurísimo, segurísimo. Eurovisión 2025, pues a nivel de canciones también se le puede considerar un éxito. Una semana después del top 50, una semana después de Eurovisión, el top 50 global viral de Eurovisión, de Spotify, perdón, pues está petado de canciones eurovisivas. Todas estas canciones están en el top 50. En el 1 está Wasted Love, la ganadora de Eurovisión, eso es lo más lógico, ¿no? Todo el mundo quiere escuchar cuál ha sido la ganadora de Eurovisión, pero tenemos todo un montón de canciones de Eurovisión en el top 50 global viral. Austria, Estonia, Alemania son las que encabezan, Portugal. Es que la canción de Napa es un fenómeno viral total. Islandia también está creciendo muchísimo. Suiza, Lituania, Suecia, Letonia, Dinamarca, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Reino Unido, Armenia, Albania, Grecia, Ucrania, Australia, España e Italia. Nosotros ahí en el 47. Nada, las canciones de Eurovisión pues ahora están reviviendo una segunda vida. Os comparto también aquí en la comunidad este artículo del New York Times. El New York Times, lógicamente, fuera de Eurovisión, pues poco a poco ya se va conociendo más en todas las partes del mundo, pero allí pues no se tiene mucho seguimiento. Pero el New York Times se hace eco de la campaña institucional sin precedentes de Israel en Eurovisión. Un artículo muy completo, pues acerca de todo lo que hemos estado hablando durante estos días, de todo lo que comentamos en el especial de Eurovisión en la última weekly, y donde detalla que efectivamente pues ha habido intervención directa de Netanyahu en todo este tema de promocionar Israel en Eurovisión, con cuentas oficiales del gobierno involucradas, con anuncios pagados y con apoyos de organizaciones pro-israelíes para movilizar votos masivos. Todos los detalles hay en el artículo y se hacen eco de, pues bueno, de ese gran esfuerzo por parte del gobierno de Israel de politizar y de instrumentalizar la candidatura de Israel dentro de Eurovisión. También tiene repercusiones en nuestro país, pues porque han llegado preguntas al Senado sobre Eurovisión para que
responda RTVE y acerca pues, de temas, pues básicamente la participación de Israel, los mensajes que RTVE dio durante la retransmisión, la pantallita y los mensajes de Julia Varela y Tonia Aguilar. Una pregunta acerca de la censura de los símbolos LGTBI por parte de la UER y cómo es la postura por parte de RTVE, lo cual me parece también interesante. Y bueno, una pregunta así un poco general acerca del trabajo realizado y la audiencia obtenida. Bueno, estaremos pendientes a ver de cuáles son las respuestas a esas preguntas. A Melody también le ha venido fenomenal la participación. A Melody le da... Es que, perdón, me río porque es que alguien está preguntando. Yo lo que quiero saber es quién le da ese gong. Yo, amor, yo. Es para que os espabiléis, porque si no, de tanto que estoy hablando os dormís. Entonces es para que os enteréis de que pasamos a la siguiente noticia. Me la has puesto también en YouTube tú seguramente, porque la acabo de leer antes de venir para acá. Y dice, ¿pero qué es ese sonido de gong? Soy yo, para que os espabiléis. Bueno, que Melody, que llega al 2 en listas españolas, llega al número 2 con esa diva, así que fenomenal. Pues no, vale, muchísimo. Espero que Melody esté celebrando el éxito de su canción y que desde luego va a sonar este verano un montón. Venga, chupito cada vez que suene el gong. Os voy a enseñar Mira, este es Alberto Lorite, que es el compositor de esa diva. Nos ha compartido esta semana una serie de fotos de su experiencia en su Instagram, de su experiencia en Basilea, pero nos ha compartido también la demo, la demo de la que ya se creó la versión definitiva de esa diva. Mirar cómo originalmente está cantada por él, lógicamente no puede publicar la demo con la voz grabada de Melody, pero está muy curioso esta versión. Es como tango. Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, aprendí a ser una estrella. Para mí era tan normal. Y con la letra todavía no era la definitiva. Y tenemos más cachitos. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Ahí le mete beat. No pisa nadie para brillar. Su voz de hace grande. ¿Qué más da? Si ella es libre, canta Con campanas ahí de fondo. en el mar. Una diva es valiente, glamurosa. Pero Glamurosa. Y este último trocito. con más fuerza que un huracán. Ya verán, esa diva soy yo. El diva que estaba ahí. Esa diva soy yo. Había castañuelas. Si ella es libre cantando como un pez Violines y unos coros. Y la diva valiente y glamurosa. Bueno, para que veáis cómo va evolucionando la canción y por todas las distintas versiones que ha ido llegando. Vale, llegamos al melón. Llegamos al melón de la semana, que es, madre mía, menudo melón. Bueno, venimos de un Eurovisión 2025 con Melody terminando en una posición 24 en la final, antepenúltima, y Melody cancelando todos los eventos que tenía planificados, pues bueno, aludiendo que quería descansar, que quería estar con su familia, que hacía mucho tiempo que no veía a su hijo. Y que tenía que hablar, que iba a hablar y que los fans y el público se merecía
una charleta, creo que fue los términos que anunció, y que la daría próximamente. Entonces, con esa cancelación y sin tal, pues eso se levantó y ya se levantó el interés. Sí, pero ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué es lo que quiere decir esta mujer? Bueno, la estuvieron persiguiendo toda la semana. Al final anunció que este lunes iba a dar la rueda de prensa. La rueda de prensa estaba petada. O sea, como no has visto una rueda de prensa de estas que organiza RTV ahí, pero en muchísimo tiempo, y todos los medios generalistas, todos estaban ahí. O sea, yo no sé, yo creo que sabían todos que se iba a liar. Y todas las televisiones hacían conexiones con la rueda de prensa. O sea, todos los programas de la mañana haciendo conexiones en directo con la rueda de prensa. O sea, fue por la tarde, fue a las 4 de la tarde, creo. Desde luego fue una locura. Desde luego se ha desatado la locura con todas las declaraciones y todas las cosas que se han dicho. Bueno, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes, y yo lo que os traigo son las declaraciones más, pues eso, más salseantes, las que más impacto han tenido generalmente pues en todos los medios, porque es que se han hecho ecos absolutamente todos los medios. Vamos allá, vamos con la jefa de delegación actual de España, Ana María Bordas, que con estas declaraciones, pues diciendo maravillas de lo que le ha parecido la actuación de Melody. Yo lo dije la misma noche del festival, cuando ya conocíamos los resultados, que no se le podía achacar ningún pero a Melody. Melody ha dado todo, ha hecho una actuación, ella misma lo decía, muy difícil, con 3 cambios de vestuario, con 3 sets diferentes, en todos los pases, durante toda la semana, en todos los ensayos, no falló ni una sola vez, su calidad vocal es increíble. La verdad es que todos los artistas, todos los jefes de delegación me decían que tenía una voz increíble, que era la mejor cantando, y la verdad es que yo solo le puedo que felicitar, porque creo que ha hecho un trabajo extraordinario, que lo dije aquella noche, lo sigo pensando, el resultado era un poco decepcionante porque realmente su calidad vocal es increíble, y todo lo que hizo en el escenario, yo bajábamos juntas hasta el escenario y nunca estuvo nerviosa. O sea, he estado 8 años con artistas y realmente ella nunca estaba súper concentrada, súper calmada, sabiendo muy bien lo que iba a hacer, y eso es por su experiencia, por su profesionalidad, así que yo... Muy bien, bueno, gracias a esas suscripciones de Agus FM, que ya lleva 37 meses, un asbesto enorme, y otro de Anarri CR, que ya lleva 3 meses en el nivel 1. Muchas gracias por tripitir, Anarri, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues nada, toda la voz, alabanzas y halagos de Ana María Bordas a Melody. Destaca sobre todo, pues eso, la profesionalidad, la falta de nerviosismo como nunca ha visto, y esa interpretación vocal, y que le parece decepcionante el resultado, desde luego. Vamos, primero Melody agradeciendo a todo el fandom, eso es muy bonito, hay que ser agradecido. En primer lugar, yo quiero dar las gracias a toda España y a todo el mundo en Latinoamérica, en Europa, pero quiero dar las gracias a mi país, a España, que se ha volcado conmigo de una manera increíble. Cuando yo he visto los vídeos de los lugares, de estadios, donde han ido familias y familias, niños, mayores, de todas las edades, para verme, para ver la actuación, que yo lo he dicho, digo, cuánto mérito hay, porque lo pueden ver muy bien desde su casa. Y han ido a compartir ese momento, porque creo que esa diva va mucho más allá de una candidatura que va a Eurovisión. Esa diva ha conseguido que España se una más y que todos vayamos a una a través de la música y del arte, que yo creo que es algo maravilloso, que nos hace sentir mucho mejor y nos hace llevar nuestro día a día muchísimo mejor. Así que yo, desde aquí,
desde este plató quiero dar las gracias a todas las familias, a todos los niños que cantan esa diva, porque gracias a ustedes también yo he tenido fuerza para hacer lo que he dejado plasmado en ese escenario que se quedará para siempre. Gracias España, gracias al mundo entero por ese amor, por ese cariño, por ese apoyo que he tenido, que eso yo ya, el día que yo me vaya de este mundo, que espero si Dios quiere que sea muy tarde, me lo voy a llevar, porque no hay galardón más grande para un artista que tener el público de su lado, y yo gracias a Dios lo tengo. Así que muchísimas gracias de corazón. Qué folclórica es. Es que muy folclórica. Es muy folclórica. Bueno, muy bonito ese agradecimiento. Vale, Melody desmiente los bulos, porque esto sí que, bueno, es de Twitter, de internet, pues nada, de repente salieron unos bulos de que Melody estaba muy enfadada y que había echado a gente de su camerino, incluso que había un vídeo y que iba a salir el vídeo. Ni hubo vídeo ni absolutamente nada. Bueno, aquí Melody pues ya poniendo Camerino, los puntos sobre las señores. IES. Y me ha sorprendido mucho porque se habla mucho de la conciliación laboral, familiar, como madre, como mujer, y me sorprende que no se entendiese que necesitaba tener unos días tranquilos en casa. Unos días donde yo pudiese estar en casita con mi bebé, llenarme de energía y volver. Entonces yo quería hablar eso porque se ha especulado mucho, se ha dicho muchas cosas que no son verdad, y como que yo había echado a la gente del camerino. Señores, no es mi rol, yo no soy así, nunca lo he hecho ni lo haré. Que está muy bien lo de los puntos, lo hablaremos, etcétera, etcétera, pero mi calidad humana, yo como persona no me permito tratar a mis compañeros y a mi gente como yo no quiero que me traten a mí. Eso no lo he hecho ni nunca lo haré. Y me ha sorprendido mucho. Porque ya lo decía en su canción, ¿no? Una diva sencilla. Y es que sería, porque la canción dice, ¿no?, que se encontró una diva en su camerino, no sé qué. Pues no, ella era consciente y no lo hizo. Bueno, la primera parte de las declaraciones acerca de lo del niño, pues ahora lo veremos. Ahí ya lanza una primera pullita, va por el tema de Broncano, porque cuando canceló todos los eventos, el sábado por la noche, tras el resultado, y cuando ahí se anuncia que ella se va a tomar unos días de vacaciones para poder estar su familia con su hijo, para poder descansar, pues ahí ya tenían pactado el lunes. No, el programa de Broncano supongo que se graba por la mañana o por la tarde, creo que es por la tarde, pues el lunes ya tenían acordado la entrevista con Melody tras su vuelta a España, ¿no? Entonces el sábado por la noche, digamos ya el domingo, lo cancelan y ahí pues Broncano se queda sin programa. Ese lunes se tienen que inventar ahí el nuevo programa y hacen un par de chascarrillos rollo Broncano tal cual. Pues pues que Melody se habrá enfadado, que no sé qué, o que estará en su casa y que quiere descansar. En fin, 100% el tipo de humor de Broncano, si lo habéis visto. Pues bueno, ahí ya les soltaba una pullita, pero habrá más pullitas hacia Broncano. Melody tuvo pullitas absolutamente para todo el mundo. Ahí estuvo repartiendo absolutamente para todo el mundo. Ya estaban hablando ahí de los abanicos con la bata de cola. Y bueno, por si no lo sabíais, en la actuación hay un plano con la bata de cola en el que los bailarines salen por debajo. Incluso en un ensayo hubo ese plano, incluso ni siquiera estuvo. Bueno, parece que técnicamente había muchos problemas para enfocar bien ese plano y que se viera como se tenía pensado originalmente que los bailarines salieran de la bata de cola. Es una restricción que, pues por mismas movidas de por qué no se podía colgar la cortina de hilos de Blanca Paloma, pues porque el techo no sé qué, pues bueno, pues técnicamente por la posición de las cámaras, el no sé qué, el no sé cuánto, parece que ese plano era muy difícil de conseguir y no se consiguió.
Pues como no se vio bien a esos bailarines, pues aquí Melody se queja también. ¿Que tú quieres? Me han cortado los bailarines, igual que en el plano, ¿me entiendes? Oye, De vamos a Eurovisión. mandarles... Pero bueno, por lo menos Escucha. dice que la esperanza es Oye, lo no, último que que el se día de la- pierde. ¿Que tú quieres? Me han cortado los bailarines, igual que en el Pues me han cortado los bailarines igual que en el plano. Madre mía, madre mía. Más, Melody no está de acuerdo con muchísimas cosas. Ahí es cuando ya aquí ya se abre un poco la caja de Pandora contra RTV. Vamos a escucharla primero y lo comentamos. Que no estoy de acuerdo con algunas cosas. Obviamente que no estoy de acuerdo, porque yo sé que hemos hecho un pedazo de actuación. ¿Qué ha pasado? Pues eso ya es cosa de otra... Yo he hecho lo que tenía que hacer. Me he comprometido, he dado mi palabra y lo he cumplido. Que no estoy de acuerdo con algunas cosas. Bueno, ahí ya empieza a soltar un poco contra RTV. Pues ya durante la pretemporada hubo rumores, pero lógicamente eran rumores no confirmados, de que pues muchas de las decisiones que se estaban tomando de cara a la candidatura, pues Melody no estaba de acuerdo. Los rumores que hubo durante la pretemporada, pues fueron con respecto al cambio de bailarines, fueron con respecto al mismo revamp y pues con respecto al cambio de la escenografía, que parece que efectivamente fue un poco cuando el río suena, agua lleva, desde luego. Seguimos con las quejas de Melody, y a mí la frase que más me impacta de aquí es ese: no me han dejado ser. No me han dejado ser. Vamos a escucharla. Mucho si yo soy muy española, si mi rasgo suaviza un poquito esto no va a gustar, no hagas esto porque esto no viene bien, lo otro, la voltereta, lo otro, la coreografía la hemos cambiado 5 veces, cuando no hacía falta, porque luego pasa lo que pasa, ¿me entiendes? Hay otras cosas. Y luego, en realidad, a mí de lo que más de esta candidatura, lo que menos me puede gustar es que yo no haya podido ser y que yo no haya podido dar todo lo que yo tengo, la capacidad que yo tengo como artista. Pero si no puedo, porque no es solo de mí, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Pero hay cosas que podría haber sido guau. Mucho si yo soy muy española, si mi... Bueno, yo, vamos, voy a hacer aquí de lector entre líneas, ¿no? Pues que parece que toda la parte flamenca, peineta, pues eso, española, flamenca, que había en la puesta en escena del Benidorm Fest, incluso supongo que también incluso los sonidos, porque los sonidos eran, aunque la versión Eurovisión mantiene castañuelas y guitarras, yo creo que eran muchísimo más intensos y mucho más fuertes en la versión Benidorm Fest, ¿no? Pues parece que todo eso yo lo que leo ahí entre líneas es que toda la parte de esa flamenca y tal le dijeron, vamos a quitarle un poco, que eso seguramente en Eurovisión no funcione tanto. Y eso lo llama ella, no me dejaron ser, ¿no? Y luego dijeron, lo que dice, ¿no? De tanto cambio, ya ves para qué, o sea, que total para qué tanto cambio, ¿no? Más declaraciones, es que tuvo para todos. Acerca de la puesta en escena, pues ahí se viene arriba desde luego y dice, yo hubiese podido hacer una puesta en escena mucho más potente. Siempre todo es mejorable. A mí personalmente, por ejemplo, la puesta en escena me parece que está muy bien, pero yo personalmente hubiese podido hacer una puesta en escena mucho más potente. ¿Por qué? Porque yo como artista doy para crear lo que queráis. Sí que es verdad que hay que dejar claro que una vez que yo gané el Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTV y ellos también deciden qué es lo que quieren. Yo podía haber hecho algo todavía más impactante. Pero eso no es solo un motivo para obtener esa puntuación. Yo creo que hay otras cosas que no tienen nada que ver con la música y con el arte, y como no tiene nada que ver con eso, yo tampoco tengo que pronunciarme al respecto.
Bueno, yo ojalá, de verdad, ojalá algún día en mi vida llegue con la confianza en la vida y en mis facultades a una 10ª parte de la confianza que tiene Melody. Es, es impresionante. Bueno, que la puesta en escena estuvo bien, que ella lo hubiese hecho muchísimo mejor y bueno, pues nada, yo... Claro, las críticas aquí, ¿de dónde vienen? Pues tiene un equipo, tiene a Mario Crea, que es el nuevo director escénico de esta candidatura, pues tiene a la realizadora, al de iluminación, al vestuario, a mucha gente, ¿no? Y ella, bueno, ella un poco lo que asegura es que ella habría hecho todo ese trabajo, todo ese equipo muchísimo mejor. Entonces, lógicamente, ahí un poco se la critica de un egocentrismo, ¿no? O sea, y de despreciar un poco el trabajo del equipo alrededor de RTV, y que deja clarísimo que eran decisiones todo el rato, que eran decisiones clarísimamente que tomó RTV de cara a la candidatura. Seguimos en esta. Bueno, vamos a escucharla. De la candidatura han habido muchas cosas que yo no estaba de acuerdo, obviamente. Por supuesto que sí. Y que yo la hubiese enfocado de otra manera. ¿Echaste de menos el columpio? Se me dijo que no era algo llamativo o positivo salir desde arriba. Y luego hemos visto que otros artistas han salido de arriba. Yo me tragué un nudo, pero no pasa nada. Es que lo tengo que comentar, porque luego todo lo que digo lo digo con el cariño y con el afán igual de yo superarme. Yo creo que aquí todos tenemos que aprender un poquito, ¿no? Y cuando se lleva una candidatura hay que entender que esa persona tiene una personalidad, una forma de sentir, una forma de cantar, y que es importante tener en cuenta lo que el artista quiere mostrar, porque en realidad tú te estás dejando mucho y te estás poniendo mucho en juego. Luego, si pasa algo, lo que te avala es tu buen trabajo, ¿me entiendes? Pero si tienes un fallo, que como persona puedes tenerlo porque somos humanos, la gente va a ir a piñón contigo, ¿no? Entonces sí que es verdad que me hubiese gustado que algunas cosas hubiesen sido de otra forma, porque hubiese sido todavía mucho más impresionante, se le podía haber sacado mucho más partido. Esa es... Bueno, según ella, pues eso, que se le podía haber sacado muchísimo más partido, pues por ejemplo el columpio ya quería el columpio y no pudo haber columpio. Porque decía que hay otra gente que sí que se le colgaba del techo, pues como podía ser Finlandia, como podía ser Polonia. Hay otro vídeo que creo que no lo tengo aquí, en la que es lo que dice, ¿no? Que la gente se le habría ido, se le va a machete a por ella. En otra parte de la entrevista pues habla de que ella no falló en la interpretación vocal, que fue una interpretación vocal soberbia, que si hubiese fallado, que se hubiese hecho un gallito así mínimo, pues que se le habrían lanzado totalmente al cuello, pero no sucedió, y entonces ella pues está orgullosísima de su interpretación vocal y cree que pues eso estuvo a la altura y perfecto. Del resto de cosas, pues como veis, no estaba tan contenta. Finaliza un poco, pues hablando todo el rato en este tono, y un poco, esta es la conclusión un poco final, preguntándole si volvería a Eurovisión. Si volvería, por el público sí, y me encanta el arte, la música, pero tendría que ser con otras condiciones. Si volvería, por el público sí. Con otras condiciones. Bueno, claramente, pues nada, la puya aquí es contra RTVE. Evidentemente, a ver, hay una cosa que hay que saber, y es que, pero eso no es de este año ni de siempre. O sea, una vez que firmas la candidatura con RTV, cuando vas a ser el representante de España en Eurovisión, la candidatura realmente es de RTV. O sea, cuando firmas el contrato,
RTV es el que decide si algo va, no va y cómo va. Y bueno, evidentemente este año está clarísimo. Todos los años teníamos declaraciones de muchísimos ex representantes de Eurovisión que han hecho entrevistas pasados los años hablando, pues eso, ¿no? Soraya, Barey, muchísimos artistas que continuamente han expresado cómo cuando van a la representación, pues al final los que deciden el presupuesto, cantidad, cómo, cuándo, dónde, absolutamente todo, pues son RTV. Este año, pues Melody lo ha dejado bastante claro. Ha dejado bastante claro que pues eso, que no que RTV es la que ha estado manejando un poco la candidatura y ella no estaba realmente de acuerdo. Ahora bien, esto no ha sido lo que más polémica ha levantado con respecto a la rueda de prensa. Nada más empezar, ella ya traía, que hizo muy bien, en traerse un papelito escrito con una serie de declaraciones y una serie de cosas que tenía preparadas y sobre las que quería hablar. Se anticipó a las preguntas acerca de su postura con el conflicto de Gaza y con respecto a Israel e hizo estas declaraciones. A mí lo más importante, profesionalmente hablando, es la música, el arte y respetar el espíritu de paz con el que nació el Festival de Eurovisión, que era de unir los pueblos a través de la música. Yo hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico que yo no sé, y de lo que no sé no voy a hablar. Yo voy a hablar de arte. Pero sí quiero dejar claro una cosa, y es que por encima de todo lo que más deseo en el mundo es que haya amor, de que haya paz y que ojalá esos conflictos que hay en muchos lugares del mundo se acabasen, porque de verdad eso no debería de existir. Yo creo que nos merecemos vivir en un mundo lleno de amor, que todos podamos disfrutar de la vida, y ese es mi rol como artista. Poder poner mi granito de arena y llevaros música para alegraros un poquito, pero quería dejarlo muy claro porque creo que los derechos de las personas están por encima de todo y creo que nos merecemos estar en paz y tranquilos, y eso yo amo el arte, amo la paz y amo el amor, para que lo sepáis. A mí lo más importante, profesionalmente hablando. Bueno, aquí esto sí que produjo... ha sido de lo que más revuelo ha provocado. Sí que yo creo que realmente, y esto sí que es una opinión personal, simplemente creo que es que aunque lo tenía preparado, la redacción no fue completamente correcta, a pesar de lo que dijo fue correcto, pero lo podría haber dicho con otras palabras y ya sí que habría sido redondo. Entonces lo malo es que es un tema muy peliagudo y si no es redondo, pues entonces de los flecos que te salen ya se tira absolutamente. Bueno, un poco lo que más se le ha criticado en este punto es la falta de compromiso claro y contundente en contra del genocidio y de lo que está pasando, ¿no? Y entonces esas palabras de yo no me quiero posicionar o no puedo posicionarme políticamente ha sido lo que realmente más se le ha criticado, ¿no? Porque mucha gente considera, entre ellos yo, considero que realmente el tema que está pasando en Gaza no es una cuestión de posicionamiento político, sino que es una cosa de humanidad. Completamente, ¿no? Aquí habla también con respecto, luego le vuelven a preguntar con respecto al posicionamiento político y aquí Melody saca este... Mira, yo referente a la política no voy a pronunciarme porque yo no soy político, yo soy artista y soy cantante. ¿Vale? Eso que lo aclaren y lo hablen los políticos porque para eso se dedican a eso. Yo lo que últimamente tengo debate en cuál va a ser mi siguiente single, que por cierto en el final del apagón digo el nombre.
Una cuñita publicitaria viene bien, ¿qué quiere que te diga? Y yo, ya que me preguntas eso, vamos a ver, yo tengo, además de que yo no me voy a meter en temas políticos, ¿vale? Yo, una vez que yo hice el Benidorm Fest, ¿vale? Se me exige por contrato no hacer comentarios políticos. Y además traigo aquí escrito qué es lo que se dice en el contrato: será motivo de rechazo y exclusión las canciones y candidaturas que utilicen lenguaje inapropiado y ofensivo, mensajes o gestos políticos o similares que pudieran sufrir el riesgo de ser expulsadas de Eurovisión. Yo no puedo decir nada de eso lo tienen que hablar otras personas. Yo no tengo que hablar de eso, lo mío es el arte. Unos aplausos un poco tibios. Bueno, aquí hay que aclarar un par de cosas. Lo que ella ha leído ni era el contrato, ni era de Eurovisión, eran las bases de participación del Benidorm Fest, donde subrayan que efectivamente las normas de Eurovisión te prohíben que tu canción tenga un mensaje político. Oficialmente, ya sabemos, ¿no? Entonces, Radio y Televisión Española, en principio, y luego lo veremos que cómo lo confirman ellos, no le prohíben absolutamente a Melody poder expresar su opinión acerca de ningún tema. Otra cosa que es lo que sí que estaría bien que hubiesen comentado es el protocolo este de convivencia, ahora no me acuerdo cómo se llama, que este año sí que de buenas maneras, que ha instaurado este año por primera vez en Eurovisión 2025 a todos los artistas, todas las delegaciones y todo el mundo que va para allá. Y estoy convencido que en ese protocolo seguramente hay una parte en la que durante Eurovisión seguramente estaba prohibido hacer declaraciones de según qué tipo y sobre todo relacionadas con el tema de Israel. Estoy convencido de que seguramente eso sí que existió durante Eurovisión 2025. Pero una vez acabado Eurovisión 2025, cualquier persona y cualquier artista lógicamente puede comentar al respecto. Lo vimos en la weekly especial de Eurovisión 2025, pues por ejemplo, ejemplos como el cantante de Croacia o el cantante mismo ganador de Eurovisión 2025 hacen declaraciones explícitas y contundentes acerca de la participación de Israel en Eurovisión. JJ, por ejemplo, el cantante de Austria, pues tuvo que rectificar y decir y rehacer sus palabras de la repercusión que tuvieron, pero que podían hacerlos, pueden hacerlos. Y Melody puede hacerlos. Entonces, excusarse con unas bases de participación para decir que ella no puede ahora hablar de eso, pues eso también... Y a mí me da mucha pena porque se lo traía preparado con un papelito. Yo digo, hombre, si te traes preparado con un papelito... tráetelo bien preparado, que lo podía haber explicado de otra manera. Pero ahora la excusa o la forma de por qué no quieres hacer según qué posicionamientos, yo creo que se la tenía que haber traído mejor preparada de casa. Aquí, por ejemplo, Silvia Ichaurrondo, la periodista de Radio y Televisión Española, al día siguiente comenta las declaraciones de Melody al respecto. Pues hombre, a ver, yo creo que expresarse políticamente puede hacerlo y de hecho hay muchísimos candidatos que lo han hecho y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Hay que ver si está escurriendo el bulto o si lo que está pensando Melody es, si yo digo lo que realmente pienso, es que va a arder Troya y entonces las consecuencias para mí como artista van a ser terribles. Pues yo creo que ahí tenemos que pararnos y pensar cómo hay una persona que en este país no quiere posicionarse sobre los derechos humanos porque cree que alguien en su cabeza la va a poner una etiqueta política y entonces ya se acabó buena parte de los contratos, por ejemplo, o que le va a traer consecuencias marinas. Pues hombre, a ver, eso es una reflexión final de Silvia Ichaurrondo que también a mí me parece muy importante para nosotros como sociedad. O sea, me quedo con la parte del final. O sea, como sociedad, ¿cómo de grave es que alguien llegue a pensar que si se posiciona
entiendo que todo el mundo damos por entendido que se posiciona a favor de los derechos humanos, lo ha dicho, ¿no?, en su mensaje. Pero la crítica a la sociedad de cómo estamos en un punto en la sociedad en el que alguien tiene miedo de expresar su posicionamiento con respecto pues los derechos humanos y el genocidio, porque le puede traer repercusiones, pues eso, de políticas o de imagen o de contratos o de lo que sea. Pues eso es realmente terrible. Y bueno, entonces no sabemos si realmente fue eso lo que echó atrás a Melody para hacer esas declaraciones, ¿no? Seguimos. Ahora ya sí que viene la parte en que responde directamente a Broncano por su ausencia al ir a su programa. Despectivos hacia comentar, porque claro, como hablar es gratis, sí que es verdad que me ha dolido un poquito algo, y es que algunos compañeros de algunas cadenas o de la misma cadena han hecho comentarios un poco despectivos hacia mi persona y hacia mi actuación. Entonces no me parece, porque, a ver, yo dejé muy claro que yo no iba a hacer prensa y se han dicho cosas que no son. Pero al margen de ello, cuando yo he pedido algunos días de descanso, yo creo que por encima de todo también está la salud mental. Y ha habido algún programa de televisión en el que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y a mi hijo y que necesitase tiempo. Entonces no me parece, porque yo he visto que han hablado mucho de la salud mental, de que hay que cuidarse. Entonces no me gusta esa doble moral, de que se hable de eso, que yo pida un descanso y a mí se me vaya el cuello. No me parece. Y que se haga risa o burla de mí diciendo de que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente. No me parece. Yo soy más humorista que cualquier humorista porque me encanta el cachondeo, pero creo que la salud mental no es parte para llevarla a humor, porque cada uno luchamos con nuestra mochilita y yo creo que eso hay que respetarlo. Al igual que creo que yo respeto a los compañeros y no hay que burlarse del puesto y del número, porque yo no me meto en las audiencias de cada uno. Yo respeto mucho a cada una de las personas y me parece de muy mal sabor de boca que lleguen a reírse del propio canal y del propio artista que ha hecho que España entera se una por amor al arte. Bueno, ahí la hostia acerca de la audiencia ha ido directamente a por todas. Con una sonrisa en la boca, sí, pero ha ido directamente a machete. Bueno, luego veremos la respuesta de Broncano a esto. Aquí le vuelven a preguntar si iría al programa de Broncano. Siempre estoy abierta a... Ahora mismo no. No lo tienes planteado. Voy a ir a los programas que a mí se me respete y me den mi sitio como artista. O sea, te niegas de momento a ir a ese programa. Siempre estoy abierta a unas disculpas, porque yo como persona entiendo que todos nos podemos equivocar, yo la primera. Pero eso tiene que llegar también. Ahora mismo no. Bueno, entonces le exige unas disculpas a Broncano acerca de los comentarios que dije. No te tengo aquí la verdad que quizás tendría que haber traído el vídeo de la intervención del lunes pasado de Broncano, pero bueno, esto ya lógicamente será interpretación y reacción de cada uno. Es como, pues eso, yo hago un chiste con no sé quién, a uno le hace gracia y al otro le parece algo de mal gusto. Yo os invito a que veáis pues lo que realmente dijo Broncano el lunes en su programa, el lunes después de Eurovisión. Sinceramente se ve, desde mi punto de vista, si conoces a Broncano, conoces el programa y escuchas realmente las palabras tal cual, o sea, si te las escriben en un texto, no veo que realmente se hubiera ni burla, ni mofa, ni absolutamente nada. Y hay que recordar que realmente pues ella sí que tenía un compromiso con el programa de Broncano para ir a la entrevista y un domingo les dejan sin entrevista para poder grabar el lunes. O sea,
si tienes todo, yo creo que hay que tener todo un poco en consideración, ¿no? Más. Y bueno, pues eso, la parodia de Lady Gaga, que le ha dado tanto esta temporada, pues no la podía dejar pasar. Me ha llamado Lady Gaga. Estabais esperando, ¿no? No puedo decir todo lo que me ha dicho, porque si digo todo lo que me ha dicho, subo el pan. Pero, ¿qué te cree que me ha dicho? ¿Queréis saberlo o no? Me llama Lady Gaga y me dice mi gaguita, porque yo ya le digo gaguita, digo, ¿qué gaguita, cómo está, chocho? Le digo yo. Y ella me dice, hello diva. Y yo la noto muy alterada, digo, ¿qué te pasa a ti? Eurovisión. Digo, ¿qué pasa con Eurovisión? ¿Tú cómo estás, Melody? Yo digo, yo estoy tranquila. Tú sabes, Gaga, cómo va la cosa. Los artistas siempre salimos cardados, mi alma. Digo, pero yo estoy muy bien, yo muy contenta con mi actuación, mis piruetas, mi body, que era una fantasía. ¿Y tú cómo estás? Dice, yo decepcionada. Digo, ¿cómo que decepcionada? Dice, Melody, eso de los puntos, eso ¿qué es lo que es? Digo, pero ¿qué pasa, Gaga? Tranquilízate. ¿Y tú sabes lo que me ha dicho la Gaga? No os vayáis a reír, pero es verdad, ¿eh? Me dice, me he aprendido unas palabras para ti. Digo, sí que te has aprendido. Dice, pásate los puntos por el choco. Digo, ¿el choco qué es? El choco dice, no, el ñoco. ¡Hala ahí! Digo, pues vale, Gaga, pues así haremos, madre mía. Eso me ha dicho, la Gaga. Me ha dicho la Gaga eso, así que yo le he dicho, mira, Gaga, tú tranquilízate, que los artistas lo que tenemos que hacer es arte y música y que nos vemos en los escenarios próximamente. Un besito y que os quiero mucho. Fíjate, si Eurovisión sirve para cosas, ¿eh? Obviamente. Sirve para todo, hasta que te llame obviamente. Lady Gaga. Sí, Lady Ahí, y ahora viene una parte que es de mis favoritas. Es de, fíjate, si Eurovisión sirve para muchas cosas, incluso para que te llamen Lady Gaga. Y aquí viene una parte de una interacción entre María Izaguirre y Melody, porque claro, Melody ha dado a todo el mundo, pim pam, a RTV, a la delegación, a Broncano, absolutamente todo el mundo, pero tiene para todos. Obviamente. Sirve para todo, hasta que te llame Lady Gaga. Si Lady Gaga cantaba el gorila cuando estaba en Nueva York, antes de sacar paparazzi. Si no llega a ser por Eurovisión. Bueno, María, ha sido por Eurovisión. Ah, y no por lo el sé, arte. por Eurovisión, Mira, lo has dicho tú. Lo has escúchame, dicho tú. Mi María se enfada porque ella se enfada porque quiere que sea todo bonito. Y en la vida todo bonito no puede ser, porque en la vida hay espinas y hay rosas. Pero María, Pero tengo que a ver. hacerte un elogio. ¿Qué? Has sido de la tía que más has luchado por mí. Y que en la puesta en escena has dicho no. Y te lo RTV. agradezco. Sí, pero tú también. No, pero y te lo escúchame. agradezco de corazón. Mira, ya que Así que dices no se esto- enfade mi María, porque ella se pone muy flamenca. Pero Me pongo sí, muy se flamenca. pone muy flamenca. Lo que hay que pero aguantar, lo que hay que lo que hay que eso digo yo, aguantar, lo que hay que aguantar. aguantar. Que muchas gracias por el cariño y que la música sigue y el arte. Y que os quiero un Es montón. que Y es- gracias RTV por promover la música y el arte. Muchísimas Y a gracias. Melody, por cierto. Gracias. Y a gracias, Melody. Gracias. Que le hemos promovido mucho y muy bien. La María no se calla ni debajo de agua. No, Ella tiene que claro. quedar siempre por encima. Claro. Mi María. Hombre, Ay, es mi que María. vamos a Guapa, ver. guapa, guapa, guapa y guapa. Escúchame, Melodía. Melodía. Para que luego no diga la gente las cosas raras. No, Melodía Aquí hay dice la verdad. mucha Tú eres gente, una curranta y a ti mucha también se te gente. critica mucho. Bueno, o sea, es que de verdad podría estar viendo este vídeo, lo podría estar viendo en bucle, o sea, 100.000 veces, de verdad. Bueno, lógicamente se notan muchas tiranteces entre las dos. María Izaguirre no sabe dónde meterse. es muy bueno, pero también hay unos elogios, o sea, por parte de ahí. O sea, ella, la misma Melody, dice que María era una de las que un poco más que la defendía y que la estuvo apoyando, pero es que la parte en la que dice, ay, espera, es que lo quiero volver a ver. Me pongo Sí, muy se pone flamenca. muy flamenca. Lo que hay que- Corazón. Mira, ya que Así que dices no se esto- enfade mi María, porque ella Que no pone se muy enfade, flamenca. que se enfade. Pero Me pongo sí, muy se pone flamenca. muy flamenca. Lo que hay que Se pone muy aguantar, flamenca. lo que hay que Eso digo yo, lo que hay que aguantar. Esta parte. Ay, esto lo sacamos de audio para el canal, ¿eh? Esta parte de lo que hay que aguantar. Sí, se Ah, pone muy flamenca. Lo que hay que pero aguantar, lo que hay lo que hay que eso digo yo, aguantar, lo que hay que aguantar. Que
Esto lo tenemos que sacar de sonido para el canal. Eso digo yo, lo que hay que aguantar. O sea, menuda temporada han tenido que tener estas dos. Yo aquí de alabar de verdad a Make, a todo RTVE, porque estaban ahí todos aguantando el chaparrón. Melody venía desatada y totalmente tuvo absolutamente para todos. Os dejo este vídeo que lógicamente es falso, pero que me ha encantado. O sea, está hecho con inteligencia artificial de este gran momento. De qué hubiera pasado si después es que te pones flamenca. ¡Toma! Me encanta, macho. O sea, habría sido un momentazo, pero realmente aguantaron el chaparrón completamente. Por si alguien lo repito otra vez, ese vídeo es falso, está hecho con inteligencia artificial, ¿vale? Nada, RTVE responde a Melody. RTVE aclara ante las afirmaciones de la cantante Melody que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos. Son las normas de la UER, las que establecen que las canciones y solo las canciones no deben incluir contenido político. Según este mensaje, ni siquiera durante Eurovisión, por el contrato este que os he dicho antes y tal, que bueno, que yo sí que tenía entendido que bueno, que según que... Pero vamos, es que es muy polémico el decir que le prohíbes a alguien decir absolutamente nada. Entonces, ahí sí que creo que esto fue uno de los errores de Melody, hacer esta afirmación, y que lógicamente RTVE tuvo que salir a aclararlo. Con respecto a las declaraciones, que os repito, yo creo que fueron correctas, pero por intentar poner ese añadido de no puedo posicionarme, pues tuvo que hacer esta aclaración en sus redes sociales, tal y como creo que quedó claro ayer en la rueda de prensa. Estoy en contra de cualquier vulneración de los derechos humanos y en contra de cualquier guerra. Me rompe el corazón ver cómo actualmente hay tantos conflictos armados en el mundo. Deseo la paz y mucho amor para todos. Pues esta aclaración, yo creo que así, sencilla, concreta, pum, muchísimo más correcta. No hay por dónde pillarla aquí, ¿no? Ahí supongo que la revisaron un poco más. Ahora viene ya, parecía que dice, se han abierto tal, pero es que la que nos espera es bastante tocha. Melody negocia su participación en De Viernes, el programa de Telecinco. Tras la polémica rueda de prensa celebrada ayer en Prado del Rey, la diva se sentará en Telecinco en el programa de Viernes, que es un programa de corazón, de estos de salseos y tal, para seguir dando su participación sobre su participación en Eurovisión. A ver, la participación en esta rueda de prensa le ha venido fenomenal, y entiendo que bueno, que seguirá sacando trapos sucios en este viernes. Así que nada, a ver qué nos cuenta en esta entrevista, en esta exclusiva. Pero parece que la caja de Pandora se ha abierto y ya no hay quien la pare. Pero es que ya no es lo último. Después ya sabemos todos la rivalidad que hay entre Broncano y El Hormiguero, porque compiten en la misma franja horaria como Night Show, ¿no? Y bueno, le ha dado, al final va a ir al Hormiguero el próximo miércoles, también para seguir hablando pues esta vez con Pablo Moto. Supongo que se dejará algunas cositas para el viernes y se guardará otras cositas para el miércoles. Así que pues nada, irá repartiendo miguitas durante los días de la semana. Ahora bien, llega al día siguiente, llega Broncano y, lógicamente, pues ante las declaraciones de Melody, Broncano también responde. Lo de Melody. Lo he visto, no lo he visto entero porque fue una hora, pero he visto cortes y tal. Nos han solicitado... Claro, no... Es que bueno, en fin. Melody... Se ha hecho colega de Pablo Motos, ya no viene aquí más. Bueno, supongo que... Claro, igual va allí, porque ha dicho que... he visto que ha dicho como que nos exigía disculpas, que nos exigía que le pidiésemos disculpas para venir al programa. Abierta disculpas. Respuesta rápida, Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento porque...
Claro, es que perdón, con Hooligan no me ayuda, porque claro. Hooligans y una batucada. Claro, es que... claro, es que... No, porque ella decía que quería ir a un programa que le pidiésemos disculpas, un programa donde le respetasen, y yo creo que la hemos respetado un montón. Yo, por si acaso, como esto fue la semana pasada, y aquí a veces se nos calienta un poco la boca... ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos? Bueno, pues eso es la cosa. Yo cuando vi que decía que le habíamos faltado al respeto y que nos habíamos metido mucho con ella y tal, digo, a ver si lo recuerdo yo mal y he dicho algo muy grave contra ella y tal. Anoche lo miré y ahí es cuando me enfadé un poco más y dije, algo voy a decir, porque claro, porque dijimos, algo dijo Jorge al principio, que si no hubiesen sacado esos votos le habrían dado los puntos a ella, como un poco irónicamente, y yo luego dije que había cancelado la visita al programa, que es que joder, es que fue un rato antes, entonces lo dije, y dije algo así como que suponía que estaría en su casa, que se habría ido a su casa a descansar, y ella dijo, es que ha dicho no sé qué, que baje las persianas. Y yo dije que es verdad, dije, estará en su casa, habrá bajado las persianas, un poco irónicamente, pero un poco en plan de haciéndome cargo de que está en una situación difícil y que se habría ido ya a relajar, porque empatizando un poco con ella, sí que, bueno, empatizando mucho, la parte de, yo supongo que ella se ha visto metida en una vorágine súper bestia, que para ella como cantante, que no está acostumbrada a una cosa mediática tan fuerte, entiendo que se haya puesto, sí, entiendo que se haya puesto nerviosa, que ha tenido mucha presión y tal, eso guay, pero nosotros no hemos acrecentado esa presión de ninguna manera. Y de hecho, yo después de decir lo de que estará en su casa y que habrá bajado las persianas para recuperarse, el mensaje acababa diciendo, así que Melody, espero que estés bien, que te rehagas un poco, que te recuperes y ya está. Eso fue todo lo que dijimos. Y hasta ahí que ella diga, bueno, tú me parece bien, pero que ella, después de eso, lo que me parece feo, es que ella aluda a la salud mental. Y que diga que nosotros hemos dicho todo esto y que estamos tanto hablando con la salud mental y que aluda a la salud mental. Entonces, utilizar la carta de la salud mental como si fuese una carta blanca cuando algo te molesta que te ha dicho alguien o que te has picado porque estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como tú querías. Utilizar la carta de salud mental para esto, cuando hay gente que sí que tiene problemas de salud mental reales, creo que banaliza los problemas de salud mental de un montón de gente que sí que tiene problemas de salud mental. Eso te lo digo, que el resto lo puede entender y tal, y es como, pero eso, jugándose esa carta, joder, yo creo que nosotros, creo que si algo no hacemos es trivializar esas cosas o acosar a gente o meternos con tal o... Bueno, eso serás tú, yo acosar a algún... Tú sí. Tú sí, pero... Bueno, en general el resumen es ese. Bueno, pues ya está. Se han picado. Yo hay que decir pues que también estoy un poco de acuerdo que lo de la carta de la salud mental yo creo que también tampoco venía a cuento porque realmente pues la broma, el chascarrillo, tal, pues puede tener más gracia, pero también hay que recordar que es eso, que es que cancelaron la entrevista directamente un día antes, un domingo, y eso también es un marrón por parte del programa. O sea, yo creo que hay que entender la foto completa. Pero ojo, si creéis que esto va a ser todo lo grande que va a pasar, porque ya os digo, una vez abierta la caja de Pandora, aquí ya no hay límite. Y entonces lo que vaya a salir, no haya entrevista el viernes o el próximo miércoles o donde sea y tal, pero lo que va a estar saliendo ya en todos los programas los próximos días, esto ya es imparable. No, pero es que yo hablo en serio. Y estoy hablando, pero muy en serio. Esto es La Familia de la Tele. Es falsa. Inés, el programa sí. de las tardes de RTV. Melody no ha sido completamente sincera. Ha llegado una información delicada, comprometida, que afecta directamente a Melody. Estamos hablando de que, según lo que ha llegado a este programa, Melody tenía un plan oculto desde antes de acudir a Basilea. Madre mía. Estoy hablando completamente en serio. Incluso antes de llegar a Basilea, ella ya sabía qué quería hacer. Había cerrado su participación en un programa de una cadena privada para el lunes 19 de mayo, 2 días después de interpretar esa diva en Suiza. Ahora parece que se entiende su estrategia al guardar silencio pues, ante los medios, desaparecer de la delegación española para Eurovisión y, aunque nos cueste, ahora se entiende. Ahora se entiende por qué no acudió a la revuelta de Broncano, pero muchísima atención, porque hasta ahora solo habíamos visto lo que es la puntita del iceberg. Pero esta tarde nos vamos a meter de lleno en el plan oculto de Melody. Yo no me lo quiero creer. Necesitaba tener unos días tranquilos en casa.
unos días donde yo pudiese estar en casita con mi bebé, llenarme de energía. Tranquilidad y estar con su familia. Este es el argumento que ha utilizado Melody para justificar su ausencia pública tras su paso por Eurovisión. Yo creo que por encima de todo también está la salud mental. Utilizando la carta de la salud mental, señaló directamente al programa La Revuelta, al que decidió no acudir en último momento tras llegar de Basilea. Algún programa de televisión en el que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y a mi hijo. Una fuente que ha contactado con este programa nos asegura que Melody no se ausentó por razones familiares, sino que seguía paso a paso un plan oculto para relanzar su carrera a espaldas de Radio Televisión Española. Todo empieza aquí. La bola que se está liando. Domingo 2 de febrero, 12 y 4 minutos de la tremenda. noche. Melody es proclamada ganadora del Benidorm Fest. En este momento empieza a mover sus hilos. Es la oportunidad de sacar un rédito económico. Me lo estoy currando un montón. Antes de ir a Basilea, antes de saber su posición, antes de nada, Melody ya se habría puesto en contacto con el programa El Hormiguero, habría cerrado con ellos su primera entrevista en televisión tras Eurovisión y además habría apalabrado otro programa de retos de la misma productora. Por eso, ella dice: Yo dejé muy claro que yo no iba a hacer prensa. Todo lo habría planeado con anterioridad a Eurovisión, sin comunicarlo a Radio Televisión Española, pero excusándose con una narrativa de perjuicio personal. Han hablado mucho de la salud mental, de que hay que cuidarse, entonces no me gusta esa doble moral. Pero, ¿quién hay detrás de este plan? Melody sigue las directrices de dos grupos liderados por dos personas que manejan los hilos paralelamente. Grupo de influencia de Melody 1, La Familia. Liderado por Lorenzo Ruiz, el padre de Melody, quiere aprovechar la ola mediática y antes de que se rebaje, su principal objetivo es el dinero rápido. Melody nunca se va a rendir, va a seguir luchando. Lorenzo es el que habría empezado a negociar además entrevistas de Melody en otras cadenas, centradas más en su vida personal, con un caché superior a los 100.000 euros de proyección mediática rápida, pero de poca continuidad. Grupo de influencia de Melody número 2, El Representante. Liderado por Paco Martínez, el representante de Melody. Le ha gestionado la carrera históricamente. Considera que aliarse con una productora audiovisual fuera de Televisión Española es lo que va a generar más beneficios con continuidad. Porque yo no me meto en las audiencias de cada uno. ¿Cuál es la verdadera cara de Melody? ¿Por qué ha utilizado el argumento de la salud mental? Si había un fin económico detrás, ¿podría tirar por la borda todo lo que ha alcanzado junto a Televisión Española? En fin, pues ya está. Abierta la guerra. Y abierta la caja de Pandora, absolutamente salen todos los monstruos fuera. Es impresionante. Yo desde aquí ya, bueno, me hago eco de estas noticias ya porque ya son todas las de esta semana y tal, pero claro, yo entiendo que esto efectivamente se está yendo de las manos. Esto ya sobrepasa lo que es Eurovisión. Y a mí me da muchísima pereza. Entonces, bueno, que vaya a tener consecuencias en RTV y que vaya a tener consecuencias en la delegación española y tal, pues ya lo veremos. Eso desde luego me haré eco. Pero de todo el salseo este ya del personaje Melody, de todo esto ya que ya están metiendo al manager, al padre, no sé qué, a mí eso ya me sobrepasa, me da muchísima pereza. Yo, pues bueno, no sé, pero en principio yo por ahí no quiero seguir. De la historia, pues luego hablaré un poquito más, ya fuera del noticiario, pero de verdad un poco la conclusión que creo es que de aquí sale perdiendo Melody a nivel de imagen, pues lógicamente está recibiendo muchas críticas. Entonces, de haber terminado una Eurovisión un sábado haciendo unas típicas declaraciones, no sé qué, y decir, bueno, se ha hecho pues lo que hemos visto todos los años, y ahí se acaba, y que ya estábamos todos preparando ya las maletas para irnos de vacaciones, se acabó la temporada eurovisiva, pues el retrasar la comparecencia para hacer esta rueda de prensa, pues creo que no ha sido buena idea, y que sobre todo para hacer estas declaraciones, que a la vista está que pues su imagen se ha visto perjudicada. Sale perdiendo RTVE, pues sacando a la luz pues la insatisfacción por parte del artista en lo que ha sido el manejo de la candidatura, ¿no?
A ver qué pasa, yo es eso. Al final, pues a ver qué pasa de cara a cómo va a afectar todo esto de cara al próximo Benidorm Fest o a las próximas candidaturas de España. Y al fin y al cabo, el que sale perjudicado principalmente de todo esto, pues acaba siendo Eurovisión y acaba siendo, pues eso, todo es el festival y todo lo que rodea Eurovisión en el Benidorm Fest. Una verdadera pena, nada. Seguiremos un poco atentos a todo cómo evoluciona esto, pero ya lo veis, ¿no? El cómo se han ido explotando ha sido como una bola de nieve, completamente una bola de nieve, y esto se ha ido completamente de las manos. Salimos ya de la participación de Meloni en Eurovisión y repasamos una serie de noticias que sí que nos afectan más con relación a próximos eventos eurovisivos. Radio Televisión Española confirma la participación en Eurovisión Junior y abre el casting para buscar representante. Así que si tienes un hijo, un sobrino o tú mismo, eres un chaval de menos de 16 años que quiere... Bueno, no sé el límite, ahora no sé si son... No lo sé. Mira las bases y te presentas o presentas a tu hijo y que puede ser el próximo representante de España en Eurovisión Junior. Y ya nos adentramos en el mundo de Eurovisión 2026. Ya tenemos confirmaciones de países que van a participar en Eurovisión 2026. Países Bajos, que ya lo confirmó, pero antes de Eurovisión 2025, hace un montón. Bueno, ya ha abierto la ventana para recepción de canciones, así que Países Bajos ya está trabajando en la selección de canciones para 2026. Austria confirma participación y confirman que van a seguir el mismo proceso que han estado haciendo en los últimos años. Selección interna con distintos grupos, jurados, expertos, eurovisivos. Tienen ahí un tejemaneje ahí organizado que, pues los últimos años, la verdad, le está funcionando bien. Serbia confirma participación, pero sin especificar si van a utilizar el PES Masea de Brasil, aunque se sobreentiende que sí, pero bueno, que nunca se sabe, que siempre nos llevamos sustos. Y Reino Unido también confirma participación, pero el proceso de selección de eso pues todavía no se sabe nada, pero también se sobreentiende un poco que seguramente sea selección interna. Finlandia, recordamos que también ha confirmado participación en Eurovisión 2026 y ya tiene incluso fecha para el UMK 2026. Se retrasa un poquito el 28 de febrero en Tampere. Y Grecia, que también no es confirmación oficial, pero bueno, se da a entender, y gente de la televisión, estos creo que fueron los que narraron Eurovisión en Grecia, dan un poco a entender que habrá final nacional, o sea que habrá preselección de Grecia también el año que viene. Dinamarca, por cierto, también ha confirmado Dinamarca y también tiene fecha del Dance Melody Grand Prix, así que también confirmada la preselección de Dinamarca y la participación de Dinamarca en Eurovisión, que me he dado cuenta que aquí no está el tweet. Y Eslovenia, que sigue pues llamando a la puerta de la AUER y diciendo: oye, ¿te acuerdas de las preguntas y de las quejas que te mandé en 2024? ¿Y te acuerdas de las quejas que te he dicho en este 2025, recordándote que las del 2024 no me respondiste ninguna? Pues que estamos un poco disgustados ya, ¿no? Y entonces Eslovenia se plantea incluso la participación en Eurovisión 2026 si la AUER no toma pasos concretos para arreglar pues los problemas que están detectando, y además tiene preocupaciones con respecto a la participación de Israel. Ya lo dicen totalmente explícitamente. Más cositas. ¿Os acordáis de que estuvo sobre la mesa el Canadian Song Contest? Igual que se preparó el American Song Contest, el de Estados Unidos, pues el de Canadá estaba sobre la mesa, pero que no salió. Bueno, pues efectivamente nos confirman que ese proyecto de Canadá no salió porque se les iba de pasta, que la idea era organizar una Eurovisión de Canadá, pero que en realidad era una preselección para que el ganador de ese Canadá Song Contest fuera a Eurovisión.
Así que bueno, la idea de tener a Canadá participando en Eurovisión ha estado ahí revoloteando. Que no sea que, bueno, a ver, porque supuestamente este año que viene y los próximos años va a haber bajas de países. Pues oye, pues quién sabe, quizás tenemos a Canadá como país invitado, igual que tuvimos a Australia. Y bueno, y me gustaría terminar estas noticias de hoy pues con el cartel que puso Radio Televisión Española antes de la final de Eurovisión, con el que estoy totalmente de acuerdo. Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Bueno, gente, nada, muchas gracias por estar aquí. Están, pues eso, yo entiendo que están las opiniones pues muy tensas, está todo muy nervioso, todo muy exaltado. Creo que entre todos pues deberíamos de intentar rebajar la tensión. Y desde aquí te invito a que nos intentemos centrar todo lo posible en lo que realmente nos importa, pues que es en Eurovisión, en el Benidorm Fest, y que tengamos buenas candidaturas y un buen festival y diversión y música y espectáculo. En fin, nada, seguiremos atentos a ver qué cosas se siguen contando, pero Dios mío, yo de verdad yo estoy así como diciendo, no me puedo creer que se haya liado esto si iba a acabar la temporada. En fin, me dejas en comentarios, pues nada, tus opiniones, pero con respeto, por favor, siempre con respeto. Y nada, le das al like, te suscribes, que como ves, ¿qué te vas a perder? ¿Te vas a perder algo con toda la que se está liando? Pues suscríbete, que si no, no te vas a enterar de todas las movidas y de todos los salseos. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.